El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y queremos pues también compartir con ustedes nuestro sentir, nuestro cariño, nuestro amor a Jacobo Zabludovsky y a su familia, por supuesto. También a la comunidad judía en México que siente mucho la ausencia de Jacobo, y también a los periodistas que crecimos con Jacobo, que aprendimos de él a hacer periodismo, a hacer un análisis de la realidad, a hacer investigaciones a fondo y a compartir pues a través de los medios de comunicación. Están con nosotros Sonia Jacob y Sara Silvera. Ellas son miembros de la comunidad Ashkenazí, las dos. Sefaraditas. Tú sefaradí, sí. Tú ashkenazí. Sí. Mexicana como el Chile. Mexicana como el Chile. Tú sí, Sara, vienes de... Yo soy nacida en Jerusalén. Jerusalén, qué belleza. Sí. Pero entonces ellas conocieron a Jacobo, ellas lo quieren tanto como nosotros y pues estamos aquí como buenas hermanas y amigas, pues para vivir nuestro Shivat, ¿se diría? La Shive, sí. Shivet, díganos qué es eso. O tú, Sarita. Nosotros acostumbramos que cuando una persona muere, primero se les rasga la ropa y se sientan durante 7 días. Eso es Shive. Eso es Shive. La palabra Shive en hebreo Shiv'a es 7. En Yiddish le dicen Shive. Pero es Shiva, o sea, la Shiva que nosotros hacemos. En esos días viene mucha gente que es allegada a la persona que falleció o a los familiares que están sentados a dar el pésame, y acostumbran mucho a hablar del difunto. Hablar, contar cosas, cómo fue en su vida, cosas buenas que hizo, aunque haga cosas malas, pero en esos días ya se hablan de sus cosas buenas. Es lo que hay que hacer. O sea, es parte de la tradición, ¿no? Porque además es la religión. Se considera que ellos están transitando. ¿Cuánto tiempo le toma al que ha fallecido? ¿Cuántos días? Mira, se pone una veladora para que ahí el alma se vaya. Dicen que en el primer mes, durante el primer mes, cuando fallece la persona, su alma está dando vueltas por todos lados. Despidiéndose de todo. Sí, está en todos lados. Por eso, durante este mes se guarda uno, no se rasura, no se puede hacer nada de belleza, nada de nada, porque el alma da vueltas. Al mes ya se hace nosotros los sefaradim hacemos la matzevá, ya se hace la tumba como debe de ser. Y a los 11 meses se destapa. Se destapa. Sí. Uno va al panteón. ¿Y para qué se destapa? No se destapa, o sea... No se abre, no. Se pone un trapo encima y luego ya se devela. Pero fíjate, para que se vea el nombre, los hijos, toda la familia, toda la descendencia. Pero es la diferencia de la costumbre ashkenazí a la costumbre sefaradí, que los dos somos judíos. Pero nosotros al mes, el destape se hace al mes. Nosotros al mes, cuando vamos al panteón, ya está hecha la tumba, ya le pusieron el mármol, ya le pusieron arriba todo lo que uno quiere poner de la persona, y se visita al mes y luego a los 11 meses. Y luego a los 11. Y Jacobo era ashkenazí. Entonces, sí, la tradición ashkenazí, ¿cómo es? Bueno, nosotros tardamos, después de un mes se puede destapar la matzevá, pero con nosotros es 11 meses. La matzevá es la tumba. Es develar, nada más quitar el trapo para que se vea bien el nombre de la persona, cuando nació, de dónde viene, cuando murió, y dan la fecha, los hijos, los nietos, si tuvo bisnietos, la descendencia. Qué lindo. Toda la descendencia se anota ahí en la tumba, No con nombres, se dice hijos, nietos, si tuvo nietos y nada más. Nueras, yernos. ¿Y cómo fue la persona? Una persona justa, una persona decente, que ayudaba al prójimo, que le unas palabras bonitas, que ahí se queda para. Qué lindo.
Es el regalo que queda. Ahora, en estas reuniones de 7 días, a partir del fallecimiento de un judío, los visitantes, los que condolientes, digamos, van y hablan de las cosas lindas que vivieron y compartieron con el que falleció. Esto es porque su alma sigue circulando en este espacio, ¿no? De algún modo, apenas se está despidiendo de uno por uno y es como una forma de acompañarlo, es una bendición. Cada vez que hablamos bien de alguien lo estamos bendiciendo. Maldición es cuando hablas mal de alguien, por eso es que está prohibidísimo hablar mal de alguien. El Papa Francisco ha dicho que hablar mal de alguien es asesinar, es un homicidio. Entonces, en el judaísmo supongo que está clarísimo que es pésimo hablar mal de alguien. Es que uno de los pecados más grandes es tener una mala lengua. Ajá. Porque dicen que es más dura que una espada. Haces más daño hablando mal de alguien que a veces metiéndole una puñalada. Exactamente. Entonces, por eso es que se bendice al difunto hablando bien de él, y esto es muy hermoso, se le está acompañando a su tránsito al cielo, como fortaleciendo a su conciencia y su alma para que él mismo reconozca lo bueno que es y se atreva a entrar a la gloria de Dios Padre donde su nombre está escrito, ¿no? Y el nombre de la familia. ¿Y el nombre? ¿Qué pasa cuando uno habla mal de una familia o de un difunto? La destruyes. Pues sí, entonces eso trata uno de mejorar siempre. Muy bien. Ahora que ya explicamos esto, pues en este momento en el que transmitimos este programa se sigue la Shivat. Sí. La Shiva en hebreo. Sí. Y esto terminará mañana con Jacobo, ¿no? Mañana jueves. No, yo creo que ya terminó. Hoy en la mañana. Puede ser que hoy en la mañana ya fueron al panteón. Ya. Entonces nada más se sientan tantito y van al panteón, se regresan y ya se acabó el luto, pero hasta este mes no se pueden rasurar los muy allegados, los hijos, los hermanos también no se rasuran, las señoras no se van al salón, no se hacen manicure, o sea, durante un mes se respeta, al mes vuelven, no me acuerdo si van creo que sí. Sí, todos. Van al mes otra vez y luego de ahí de los son 30 días. 30 días y después de eso ya cada quien ya va a la peluquería, al salón y hacen lo que tienen que hacer. Y luego a la ceremonia. A los 11 meses. Muy bien, ahora vamos a nuestro querido Jacobo como si estuviéramos en la Shivet, ¿están de acuerdo? Claro. Sí, todas lo conocimos, lo quisimos, nuestras familias también, nuestros compañeros de camino. Yo tengo algunas anécdotas contar. En primeras, vivimos en la misma cuadra, calle de Atlisco. Cuando eran pequeños. Bueno, él ya era mucho mayor que yo. ¿En la Colonia Roma? No, en la Condesa. En la Condesa. Sí. Entonces, yo vivía en el número 77 y él vivía en un edificio en el 81 con sus papás, sus hermanos. ¿Y cuántos hermanos tenía? Él tenía un hermano Abraham, que era el arquitecto, y yo no he visto que han mencionado, él tenía una hermana que se llamaba Elena, y luego seguía Jacobo, que era el más chico de ellos. Y no se menciona Elena, ¿tienes razón? No sé, no he visto, porque yo, la verdad, acabo de regresar de viaje y no me he podido meter mucho a leer su biografía, pero él sí tuvo una hermana, era amiga de mi mamá, y los papás de él venían del mismo pueblo que mi abuelito, de parte de mi papá, de Polonia. Se llamaba Białystok, era una ciudad donde había bastantes intelectuales judíos. Y muy bien, te voy a contar que yo me casé, yo me fui de México muchos años y después como de 35 años me pidió un amigo que vaya yo a la casa de ancianos en Cuernavaca a visitar a alguien. Entonces yo vi a la mamá de Jacobo y pasamos así. Le digo, señora Zabludowski, ¿usted se acuerda de mí? Me dice, claro que sí, eres la chata. Dije, no me había visto en 30 años. Yo era una niña cuando la dejé de ver. Yo dije, bueno, ahí sí, la herencia Jacobo. Ahí tienes la herencia en Jacobo, porque Jacobo recordaba a todos los que lo habían conocido una vez. Mira, hace como 3 semanas yo lo vi que iba al cine en Plaza Duraznos. Él iba con su señora y otra pareja. Y me acerqué y le dije, ¿qué tal, Jacobo? ¿Cómo está usted? ¿Sabe que usted está conmigo en el coche todos los días? Y se me quedaba así él y su señora. ¿Y eso por qué? Le digo, pues sí, de 1 a 3. Escucha en la radio y cuando yo estoy en el coche usted está conmigo. Sí. Claro. Claro, y una vez me lo encontré en las Naciones Unidas en Nueva York y estaba también Barrios Gómez.
había ahí una ocasión y yo los saludé a los dos. Jacobo se acordó de mí, aunque no creo que sabía mi nombre, pero era muy cortés, no me iba a decir que no. Claro, y me imagino que iban a la misma sinagoga cuando vivían en la Condesa, ellos y sus papás y tú y tu familia. Pues la mera verdad, yo no te puedo decir que sí o que no. Porque las mujeres no van a la sinagoga. No, sí, claro No, que sí van, íbamos sí, a la sí. vuelta, estaba el templo de Parral, un templo chiquito, pero yo no me acuerdo, eran mucho mayores que nosotros, digamos, sus papás eran como mis abuelitos, y ya todos fallecieron, pero el papá de él venía a platicar mucho con mi abuelito, que venían del mismo pueblo. El papá de él iba a tu casa a platicar con tu A abuelito. casa de mi abuelo. A casa de tu abuelito. Sí. Qué lindo. Sí. ¿Y cómo era el papá de Jacobo? ¿Cómo quieres que te lo explique? Como una persona normal, bueno, callado, tranquilo. Y mucho más de eso, mira, yo era muy chica, solo éramos vecinos. Y la nos mamá de veíamos- Jacobo, más abierta, más... Un poco más abierta, sí, mira, después de todo eran europeos inmigrantes, que eso hace mucha diferencia con el idioma y con todo. Buenas personas, muy calladas, tranquilas, que le dieron la mejor educación que pudieron a sus hijos. Y mira que llegaron lejos. Sí. ¿Elena qué hizo? ¿O era ama de casa? Era ama de casa, tuvo 2 hijos que yo me acuerdo. Y bueno, yo me acuerdo que no se murió tan grande como Jacobo. Yo creo que se murió como en los 60s, pero me extraña que no vi su nombre como hermana de él. Sí. Jacobo de 87 años, 70 años de periodista. Qué bárbaro. Vamos a un corte y regresamos. Y nos cuentas tus historias. Claro que sí, con mucho gusto. Volvemos. Continuamos recordando a nuestro queridísimo Jacobo Zabludovsky, maestro, amigo de ustedes, hermano de ustedes de comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas tú, Sara?
¿Tú llegaste a México? Yo llegué a México. ¿A qué edad? A los 15 años. En plena adolescencia. Pero ya estaba casada y llegué ya con mi marido. Ah, llegaste ya con tu marido. Me casé en Italia, en Milán, porque en Israel la ley no lo permitía por la edad. Y me vino a México y no recuerdo los primeros años, pero después de 5 o 6 años me cambié de casa porque vivía yo con mis suegros. Cuando me cambié de casa todo cambió. Y en ese tiempo llegó mi hermana de Israel, vinieron por unos años a México. Nosotras estábamos felices todos los días a las 7 de la mañana, prender la televisión y ver a Jacobo. Para nosotros el ídolo era Jacobo. Escuchábamos diario las noticias que él daba y nos sentíamos felices y orgullosas que una persona de nuestra comunidad esté en la televisión. Nunca se me olvida. El día cuando comenzó la guerra de los 6 días en Israel, que estábamos muy nerviosos, prendí la televisión a las 7 de la mañana y lo primero que dijo Jacobo, estalló la guerra en el Medio Oriente. Bueno, lo escuchábamos todos los días para saber, porque confiábamos también en todo lo que él decía. Así es. Y así, yo ese día ayuné, pues por mi país y por mi gente. Y aparte de eso, donde vivíamos nosotros, vivía yo enfrente de la Mexico City School, en la calle de la Martínez, en Polanco. Sí. Él venía todos los días a recoger a sus hijos, a mediodía llegaba con un convertible precioso, wow. Y yo siempre quería acercarme a hablar con él, pero pues no había cómo. Y un día cuando llegaban mis hijos del kinder, porque yo los esperaba que bajaran del camión, bajan ellos y les digo, oigan, acérquense a este señor y díganle shalom. Entonces, los 2 chiquitos llegando del kinder se acercan a él y le dicen shalom. Cuando le dijeron shalom, pues él ya sabía de que se trataba de niños que saben, ¿no? Empezó a platicar con ella, tú cómo te llamas y tú cómo te llamas. Y yo pues ya me acerqué y me paré ahí con ellos. Y luego se dice, y bueno, ¿y tu hermana cómo se llama? Y le digo, no es mi hermana, es mi mamá. Ah, tan jovencita, sí, tan jovencita. Claro, es que qué pequeña te casaste a los 15 años. Me casé chica, sí. ¿Te casaron? Y de verdad. Sí. Y ese es otro programa. Sí, otro programa. Te secuestró tu marido, te robó como en los pueblos mexicanos. Así es. Pero aparte de eso, fíjate que pues yo todos los días, como yo me casé a los 15 años, para mí era muy importante vivir enfrente de una escuela. Me encantaba. Salía al balcón, me sentaba para escuchar qué estudiaban los niños, los alumnos en las clases, y siempre esperaba a ver que llegara Jacobo. Después cuando volví a ver a Jacobo, bueno, lo veía en fiestas, pero de lejitos. Cuando Alberto y yo ganamos el calendario Azteca de Oro por el mejor programa infantil de la televisión mexicana por la AMPRIT, él estaba ahí también porque estábamos invitados. Y sí me hace, cada que lo veía yo, hasta me da risa decirlo, pero que cada que lo veía yo me acercaba y le digo, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que yo con mis niños chiquitos que se hace? Pero siempre decía que sí. Se acordaba perfecto. No, nunca me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Nada más se reía y platicábamos un poquito. Y pues realmente yo lo admiraba mucho. Sí, un hombre muy agradable, muy educado. Mira, hay gente que nace muy especial aparte, y él es uno de esas personas que son muy especiales, que fueron muy especiales. Ahora, ¿él cómo vivía su religiosidad? Yo no creo que él era religioso para nada, mas nunca negó su descendencia de ser judío. Sí, nunca. Sí, por eso te digo, en el templo yo nunca lo vi, yo no sé. Yo sé que ahorita hicieron un servicio el viernes en la noche en Betel, que ya es un templo conservador. Yo no estuve, lástima, porque no estaba en México. En Polanco, ¿verdad? En Polanco, sí. Ajá. Sí, le fueron a dar las condolencias a su señora. Sí. Sí. Y sí hicieron el Shivat, yo fui. Sí, fui un ratito. Es tradición, eso ya un es tradición. ratito, claro, porque ahí van los más allegados. Lo hicieron Sin embargo, en la casa de él. Claro. Y se anunció públicamente, entonces me atreví a ir, ¿no? Claro.
y estaban todos los familiares, los hermanos de y toda Sara, la gente que lo conocen, claro. Y bueno, la gente entraba y salía, ¿no? Porque no era para quedarse ahí se queda la familia, ¿no? Hay quien se queda, ¿no? Hay quien viene a platicar, hay quien viene a recordar, hay muchas cosas, sí. Entonces, bueno, el asunto es que los recuerdos que tenemos cada uno de nosotros nos hace sentirnos también como protagonistas en esta historia de Jacobo, ¿no? Sí. Todos tenemos algo que contar de Jacobo. Mira, te voy a decir, perdone, pero cuando mi hermana... de algo te acordaste, nos vas a contar. Cuando mi hermana regresó a México y me hablaba por escuchando en la mañana a Jacobo, o cómo está Jacobo, siempre se preocupaba de ver cómo estaba. Bueno, yo con él viajaba todos los días, así es de que... ¿Cómo viajabas? De 1 a 3. De 1 a 3. No, eso sí. Estaba conmigo en el coche. Eso sí. Qué vacío deja ahora, ¿verdad? Pues sí, de veras estaba yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo extraña uno, se acostumbra uno a ciertas gentes. Claro, ahora también podemos recordar de Jacobo ese amor a la música, al tango, a los toros, siempre tenía historias, a los libros. Bueno, es que le encantaba saber de todo y aparte era políglota. Hablaba cuántos idiomas, muchísimos idiomas. Aunque decía que el inglés no se le daba y que el yiddish ni los tampoco, pero no es cierto. Sí, sabía muchísimo. Entendía muy bien, tal vez no escribía porque no fue a una escuela judía, pero sus papás seguro que hablaban con él en yiddish. Sí. Y inglés, tenía un inglés sí, en casa, él dice que en casa hablaba. En casa, sí. Ellos pero llegaban religioso no tenía nada de religioso. Sí, era no, una buena también. persona. Eso es más importante que Sí, no era de familia religiosa, porque los padres tampoco. Ellos llegaron a México en 1925. Ajá. Y pues él nació poco después, él en el 28 creo. Sí. Vamos a ver 3 años después nació él, sí. Muy bien, vamos a ver el reportaje que preparó Jesús Arismendi sobre la vida de Jacobo y su obra. Pertenezco a una familia que se habría extinguido por completo si mi padre no hubiera emigrado a México en 1926, cuando las autoridades polacas endurecieron su política antisemita. Mis antepasados provenían de Zabłudów, una aldea situada en la actual frontera entre Rusia y Polonia. Nací en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1928 en una vecindad ya desaparecida ubicada en Doctor Barragán 97 en la Colonia de los Doctores. Llegaba yo al mundo envuelto en la turbulencia entre 2 magnicidios históricos contra el mismo personaje. El primero, 7 meses después del fallido contra el expresidente Álvaro Obregón, por el cual fue fusilado el padre Miguel Agustín Pro. El otro, 2 meses antes del consumado contra el presidente electo Álvaro Obregón, que llevó al paredón a José León Toral. Mis tempranas aventuras en el conflicto cristero tuvieron otro capítulo menos trágico horas después de mi nacimiento. Eran ocultas vecinas nuestras 2 monjas que cruzaron el patio para sugerirle a mi padre que me bautizara. En su maltrecho español trató de explicarles que pertenecíamos a una religión que no practicaba el bautizo. Bañadas en lágrimas, antes de retirarse las amables religiosas, profetizaron: «Pobrecito niño, se va a malograr». Cuando narro esta anécdota entre mis amigos, reconozco que el tiempo les dio la razón a las monjitas. La necesidad de obtener un ingreso económico decidió el sitio de mi nacimiento. El señor León Zuraski, dueño de una fábrica de textiles, había emigrado a México y fundado una fábrica de colchones en la Colonia de los Doctores. Mi padre obtuvo trabajo ahí, buscó un lugar cercano para vivir y con sus primeros ahorros logró traer a mi madre, mi hermana y mi hermano, alojándose en la vecindad de Doctor Barragán. Mi segunda casa fue a unos metros de la anterior y de ella recuerdo a un niño asombrado ante el incendio de un circo frente a la ventana hasta donde su hermana lo asomó ese día. La colonia era una urbanización reciente con grandes superficies sin construir. Mi primera cuna fue un huacal de jabón donde me llevaban al mercado Hidalgo para cuidarme mientras vendían trapos. Al poco tiempo nos mudamos a la calle de Mesones entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, propiedad de españoles. Luego a la calle de San Jerónimo 134, de ahí pasamos a la calle de Cruces 24 y más tarde a una casa de 2 pisos en Correo Mayor 117. Tuve una niñez tranquila y feliz. Gracias a la estrecha unión de mi familia, como hermano menor recibía ciertas atenciones, pues Elena, 8 años mayor, me veía casi como un juguete.
pero mi lugar en la familia también tenía sus desventajas. Una de ellas era heredar la ropa de Abraham, que antes había sido de mi papá. Yo quería que me compraran mochila nueva y hacía algunos berrinches por ser plato de tercera mesa, pero no creo que esas cosas dejaran ninguna huella en mi carácter. En casa, la figura de autoridad fue mi madre, estupenda comerciante. Mi papá también trabajaba de sol a sol, aunque sin mi madre yo creo que no hubiera podido abrirse el camino. Se hablaba yiddish en casa, pero nadie me enseñó a leer y escribirlo, y aunque lo hablo soy analfabeta en yiddish. Se podía aprender en las escuelas israelitas de paga, pero mi padre me inscribió en la más cercana a nuestra vivienda, la primaria República de Perú, en San Jerónimo 112, que aún existe, cambiando su nombre a Escuela España, pública, gratuita y laica. Con mis padres, hasta el día de sus muertes, ya ancianos, siempre hablamos en yiddish. Fuera de casa, todo era en español. Algunos domingos en los tenderetes de libros viejos de la Lagunilla, mi papá nos compraba traducidas del ruso y del yiddish al español, obras que él había leído en el idioma original durante sus tiempos juveniles de viajante de librerías y editoriales. Leer era nuestra diversión principal. Desde hace unos días, la revelación casi súbita de que llevo 72 años dedicado a descifrar mi oficio me hizo buscar en los archivos de la memoria recuerdos de 1943, cuando empecé a trabajar. Carezco de la magia que convirtió a un soldado español llamado Bernal Díaz del Castillo en el narrador más preciso de la conquista. A los 19 años llegó a Europa, a lo que hoy es Guatemala, sembró algunas semillas de naranja, se reunió con la tropa de Hernán Cortés y empezó a guardar para siempre los datos de la verdadera historia que escribió después de los 90. No tengo esa facultad ni la pluma fácil y seductora de Bernal Díaz. Por eso, regresar a lo hecho durante más de 70 años me ha exigido un esfuerzo especial. Rescato, como un archivo desordenado y destartalado, ciertas imágenes y algunos sentimientos decisivos en mi vida. Yo era un estudiante del segundo año de bachillerato en Ciencias Sociales de la Escuela Nacional Preparatoria, en San Ildefonso. Los fines de semana ayudaba a un vecino, corrector de pruebas del periódico El Nacional. Ahí, frente a la Alameda, detrás del Hotel Regis, olí por primera vez el aroma de la tinta, oí el ruido de las rotativas y acaricié con mis dedos el plomo de los linotipos. Todo esto me predeterminó el ser periodista. De vez en cuando ayudaba a mis padres en la venta de retazos por kilo en el barrio y mercado de la Merced. Aprendí que los kilos tenían 1000 gramos y ahí terminó mi experiencia mercantil. Lo que yo quería era ser locutor de radio. En ese 1944 inicié mis trámites para obtener mi licencia de locutor, cuya fecha es del primer día hábil 3 de enero de 1945. Antes me colé en algunas estaciones de radio donde me admitieran a mis 16 años sin permiso y sin experiencia. La memoria traiciona. Uno quisiera recordarlo todo y no es posible. En aquel año 44 estaba en XEQK, la estación de la hora exacta en la calle de Uruguay. Trabajaba 1 hora y descansaba otra por 25 centavos la hora. Trabajé en la XEMS, la estación más española del mundo, cerca de Xochimilco, cuyo dueño cobraba anuncios e intercambio y a veces nos pagaba con gelatinas. La memoria engaña. No había entonces presagio ni premonición, existía más bien el deseo de abrirse paso, de encontrar un camino. Jacobo desde sus primeros meses vivió en el famoso barrio de la Merced de la Ciudad de México. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México el 21 de julio de 1967. Fue hermano del arquitecto y pintor Abraham Zabludovsky. Se casó el 22 de junio de 1954 con Sara Nerubay Lieberman, de origen judío ruso, hija de un próspero comerciante de la Ciudad de México, con quien procreó a 3 hijos, Abraham, Jorge y Diana. Zabludovsky comenzó a trabajar como periodista en 1946 en la cadena Radio Continental de noticieros. En el 47 ingresó a la XEXAM como subjefe de servicios informativos en los inicios de la televisión en México. En 1950 asumió la producción y dirección del primer noticiero profesional en el país y continuó relacionado con las noticias hasta el 30 de marzo del 2000, cuando renunció a Televisa. Noticiario 24 horas.
24 horas, probablemente el noticiario con mayor audiencia en México en su tiempo, desapareció después de casi 3 décadas de transmisiones, el 7 de septiembre de 1970 al 19 de enero de 1998, cuando al fallecer Emilio Azcárraga Milmo, quien consolidó a Televisa como una empresa de fuerza mundial, fue reemplazado por Emilio Azcárraga Gallán, hijo, al frente de la empresa, que decidió renovar al personal. En cine, Jacobo Zabludovsky dirigió el noticiero El Mundo en Marcha. Fue colaborador de los diarios Novedades y Ovaciones y de los seminarios Claridades y El Redondel. En Cuba fue el único reportero mexicano presente el 1 de enero de 1959, fecha en el que Fidel Castro entró en La Habana y entrevistó al Che Guevara y a los revolucionarios cubanos. Zabludovsky estuvo presente en Londres en 1965 haciendo la transmisión del funeral de Sir Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, llevando al Reino Unido a la victoria contra Alemania nazi. En 1973 transmitió la información y esas famosas grabaciones del presidente Richard Nixon, en donde había intervenido al Partido Demócrata, lo cual le costó renunciar a la presidencia de los Estados Unidos, siendo hasta ahora el único presidente que lo tuvo que hacer. Su crónica del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México desde un teléfono de su automóvil, algo prácticamente inexistente en aquellos tiempos, marcó su vida tras ver la ciudad y su sitio de trabajo Televisa destruidos. Al llegar a las instalaciones expresó: "Estoy llegando a mi casa de trabajo, donde he pasado más tiempo que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros, mis hermanos de labor estén todos bien". La narración de dichos eventos le hizo acreedor a un premio por su labor. Sus entrevistas a diversos e importantes políticos, presidentes de la República, científicos, músicos, deportistas, cantantes, cineastas, pintores y demás personajes destacados de México y del extranjero lo convirtieron en uno de los periodistas más célebres del país. Ha sido también el único periodista que ha entrevistado a instancias de su amigo el director sinfónico Enrico Gimeno, al célebre chelista catalán Pablo Casals, en su casa de Puerto Rico, y también el único periodista mexicano que entrevistó al célebre pintor español Salvador Dalí. Sus 2 últimas transmisiones especiales como parte del equipo de Radio Red fueron Hasta Nuevo Aviso, cobertura continua para informar acerca del brote de influenza en México, y Elecciones 2009, motivo de la elección intermedia. Durante el 2012 transmitió de manera puntual, contratado por ESPN, los Juegos Olímpicos desde Londres. En el 2013 también para ESPN participó en las cápsulas sobre la Copa FIFA Confederaciones 2013 al lado de José Ramón Fernández. Es así que Jacobo Zabludovsky deja una huella en el periodismo mexicano e internacional. Descanse en paz. De verdad, no termina uno de enlistar todo lo que Jacobo hizo, pero yo quisiera referirme a su matrimonio y su vida de familia. De verdad que aunque podamos decir, ¿no?, que no fue muy religioso, ya me han explicado muchas veces ustedes, queridas hermanas, que hay distintos niveles de religiosidad en los judíos, pero hay cosas que los identifican: el Shabbat, las fiestas, Rosh Hashanah, claro, el Yom Kippur, que son las fiestas más importantes. Sí. Y bueno, todos sabemos y siempre se ha sabido que Jacobo era muy judío, una persona muy fiel al máximo sueño de Dios, que es el matrimonio y la familia. Adoraba a su mujer. Qué barbaridad. Y ella a él, yo recuerdo que ella lo acompañaba tardes enteras en la oficina, en Televisa, y se quedaba ella a tejer, mientras Jacobo leía libros, nos atendía porque las puertas siempre estaban abiertas y todos teníamos siempre alguna pregunta, un comentario, una nueva noticia. Y la puerta abierta y ella siempre tejiendo y Jacobo trabajando, y se percibía en el ambiente unidad, armonía, paz, como si estuvieran a gusto al estar juntos. Y él tenía casa abierta todos los domingos para quien quisiera ir a su casa a platicar, a verse, a ver quién venía. Open house todos los domingos. Sí. Muy... Sí, y sabes que su última columna, que fue la que Jesús Arizmendi nos hizo el favor de leer en voz alta para este reportaje, la publicó el 22 de junio del 2015. O sea, apenas fue justo cuando cumplió 61 años de casado. Mira.
porque él se casó el 22 de junio de 1954. Y su última columna publicada donde habla de su papá, de su mamá, de todas las casas donde vivió durante la infancia, etcétera, fue del 22 de junio del 2015, la última columna. Espero que haya dejado algo escrito de todo lo que él sabía de toda esta ciudad. Hay varios libros de él, pero sobre todo de comunicación. Sí, pero él sabía toda la historia del centro, cómo se llamaban las calles antes, cómo las además cambiaron. amaba el centro, amaba todo el país. Él era una persona extraordinaria en ese sentido. Yo creo que van a aparecer biógrafos muy generosos que van a escribir al detalle, a juntar toda la información que hay sobre Jacobo. Además, yo creo que hay gente que no... Sí. De nombre hay gente que aunque no esté con nosotros, siempre va a vivir en nosotros. Ahora, hay una crítica que, bueno, vamos a trabajarla muy rápido, ¿no? De gente que ha dicho, ay, Jacobo, ahora resulta que es el bueno, ¿no? Siempre fue el bueno. Hay algunos que lo han etiquetado como alguien obediente a un sistema de gobierno, pero es una visión muy cortita de aquellos que opinan de esa manera, porque Jacobo era mucho más que solo un periodista y mucho más que un hombre de su tiempo, porque sí, efectivamente, en ese tiempo todos los medios de comunicación estaban subordinados al gobierno. A los gobiernos, claro, hasta hoy en día. Exacto, entonces en ese sentido podemos decir que fue un hombre de su tiempo, pero él no solo fue eso, él fue mucho más, muy humano. Eso es lo que quiero que vayamos destacando. Además, en todos esos años, personalmente, yo jamás he escuchado una mala crítica de él. ¿Verdad? Jamás. Sí. Bueno. Nunca escuché nada. A ver, todos tenemos opinión, todos opinamos y cada quien depende cómo vemos las cosas. Hubo quien lo critique porque siempre van a haber críticas. Sin embargo, era alguien que nos aportó durante todos esos años, que no solo fue un hombre de su tiempo como periodista, que en los medios pues había esa subordinación de parte de los medios hacia el gobierno, no, sino que él nos aportó cultura. Todos los días nos recomendaba libros. Sí. Todos los días nos ponía un pedazo de música. Sí, nos contaba del centro, los tangos, las calles. Sí. Fue una cosa extraordinaria con él. Lindo, ¿verdad? Sí, nos daba mucho más, mucho. Además, sus entrevistas, qué capacidad para entrevistar. Yo creo que hasta hoy en día, no quiero criticar a nadie, pero creo que era el mejor de todos. El mejor entrevistador. Sí, porque él se iba derecho a las cosas que tenían que ser. Preguntas directas. Sí. No que nosotros con todavía rodeos mareamos con un montón de preámbulo para descubrir cuál es la pregunta exacta. Él iba directo, porque también sabía lo que quería. Y si alguien no se dejaba entrevistar, por ahí él prendía una mechita, lo provocaba y de repente ya tenía una entrevista. Eso le pasó con Dalí, ¿sabes? Sí, cuéntanos la entrevista de Dalí. No sé mucho de eso, lo que sí sé es que Dalí no se dejaba entrevistar. Y entonces cuando vino Jacobo a platicar con él, y Dalí no quería ni siquiera saber de nada, él le preguntó que si era un loco. Y dice, ¿cómo? Yo no soy loco, yo soy esto y esto. Entonces hizo una fabulosa entrevista. Y así pues prendía a la gente. ¿Y te acuerdas de cómo innovaba en el noticiero? Todo el tiempo innovaba. La idea de la secretaria Lupita. ¿A quién tenemos, Lupita? Y Lupita, el reportero fulano desde tal parte. Claro. Ah, sí, adelante, fulano. Entonces, no. Y en España que tenía a la reportera que le dice todos los perros andan detrás de ti, te están echando los perros. Sí. Siempre tenía chispas, ¿no? Y mucha chispa. Mucha chispa. O Tacho. Cuidado. ¿Te acuerdas de Tacho? Sí, él le dijo, te vas a ganar el premio Nobel. Y se lo ganó. Fíjate. De literatura. Sí. Qué bello, ¿no? Sí. Ahora, también tenía un caricaturista en el estudio, ¿te acuerdas? Que nos daba la ¿Cómo se llamaba? Yo ya no me acuerdo de nada. Hace muchos años. Sí, pero eso fue ¿Abel Quesada? No. Otra innovación. ¿No? Tenía un nombre cortito. No recuerdo, pero era otra innovación. Sí, entonces, entre que metía a Tacho, entre que metía al caricaturista, entre que estaba la secretaria en el estudio, era un detalle chispa, ¿no? Sí. Luego pasar a los reporteros al aire, con imágenes en vivo o pregrabadas, como fuera necesario y según la oportunidad que hubiese en el momento. No sé, o sea, realmente fue un hombre que siempre estuvo pensando en nuevas formas de comunicar. Sí, eso lo hizo grande.
Sí, 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 Qué sí. bueno. Hermoso Jacobo, queridísimo Jacobo. ¿Y qué más podemos decir de él, de su familia? Abraham, por supuesto, para mí, híjole, no, yo me acuerdo que cuando entré a Televisa, él fue el que me enseñó a trabajar, pero fuerte, fuerte. Tantas horas como fuera necesario sin cansarme y tantas veces repetir mi redacción como fuera necesario hasta dejar perfecta la nota, ¿no? Cada palabra tenía que tener el peso correspondiente a lo que queríamos significar. Yo lo veía mucho en eventos de la comunidad o de familiares o de amigos, a Jacobo con su esposa. Ay, sí. A veces me tocó verlo también con su nieta. Con Gabriela. Una familia preciosa, pero siempre donde estaba él y donde él se sentaba, no sé, se destacaba siempre. Bueno, Sí. todo el mundo sabía quién era. Todo el mundo, y todo el mundo quería estar a su alrededor. ¿Y sabes Y él qué? siempre con la personalidad que tenía, porque tenía una personalidad tremenda. Te paraba y no sabías cómo acercarte a hablar con él, o sea, muy elegante, muy... Nunca lo vi no elegante. O sea, de que yo me pongo a pensar siempre... bien. Impecable. Sí, Y sabes siempre. que yo me acuerdo haberlo visto varias veces en el Sambors que acaban de tirar en Palmas. Ay, sí. Él iba a Ahí lo desayunar veo. con los nietos. Sí. Ay, qué Creo que lindo. una vez lo a la vi también. semana, todos los, no me acuerdo qué días. Creo que los viernes iba con ellos. Qué lindo, tenía Sí, a su mí también me tradición de ir tocó con verlo todos ahí. los nietos a desayunar. Bueno, es la convivencia que uno tiene, sino que le queda. Claro. Porque ¿Qué sí les fue puede muy de dejar? familia. Sí Mucho, fue eso muy es lo de que yo familia. quisiera destacar, mucho, muy de Sí, familia. muy de familia. El matrimonio, porque Y yo... buen amigo con su hermano, muy bueno con su hermana, y con los papás ni hablar. Y te digo, de la mamá nunca se me va a olvidar. Un hombre de familia, podemos decir. Tenía todo, tenía... Del mucho. periodismo y de la familia. Se entregaba totalmente, también aquí y también en familia. Claro, pero no hubiera sido un buen periodista si no hubiera tenido esa integración familiar tan sólida que le daba a él mucha energía, mucha salud y mucha vida para poder trabajar. Y también puede ser que de donde él venía, de una casa, ¿sí? No podemos decir pobre, porque pobre es el que no tiene nada, pero económicamente de No nivel... tenía. De escasos bastante recursos, sí, muy bajo, cortito sí. de dinero. Sí, pero con mira, una ayudaba al riqueza. papá Ujú, en lo que podía, y la mamá movía ahí muchas cosas. sí. Sí. Y una riqueza espiritual y de talento intelectual impresionante que supieron desarrollar Jacobo y sus hermanos y luego transmitir a sus hijos. Sí. Muy lindo. Toda esa familia es una familia muy, muy bien, muy educada. ¿Ya viste? De gente brillante y buena. Sí, sí. Sí, de gente sólida, íntegra y muy unidos entre ellos, ¿no? Ellos muy unidos, Ujú. siempre. Muy bien, pues Ahora Así pobre es. Sarita va a quedar con muchos recuerdos, muchas amistades, seguro. yo la vi Solita no entera. creo que se va... La vi entera. Me acompañó mi hija, fuimos Ah, en sí. la tarde, un ratitito porque no quería yo invadir un espacio Y familiar. había mucha gente. Familia. Ah, estaba Sí, nomás la familia. Sí, la familia, toda la familia de Sara y estaban por ahí sus nietos y entonces llegamos y de verdad que estaba ella muy serena y muy bonita, como si pudiéramos observar en ella una mujer Tranquila. que sabe dónde está su marido, ¿Y quién fue? sabe quién fue y en paz, como esa mujer que dice misión cumplida, no le fallé un instante y Ella estuve con él siempre. Qué bueno. Y él, siendo tan buen hombre, está con Dios, punto. Lindo, de verdad Muy que me lindo. encantó verla tan entera. Sí, ¿verdad? Sí, Después no sabemos qué claro, lo va a extrañar. sí lo va a extrañar, pero pues amor no le va a faltar porque está rodeada de gente que la ama. De mucha gente. Sí. Qué bonito. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Era gracias. justo y necesario que tuviéramos Gracias un a ti por espacio invitarnos. No, te- para tú hablar eres de lo nuestro máximo. querido Jacobo y Ya ustedes. sabes Y que yo te las queremos quiero muchísimo. tanto, tanto. Yo personalmente Y yo igual pienso también. mucho en ti. Igual, Dale. igual. Yo también. Y también contigo, Sarita. Qué Nos linda. tenemos que ir a tomar muchos cafés toda Eso la sí. vida. Así Eso es. ¿ok? Así es. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.
El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.